La presentación del día de hoy y lo que tengo preparado se va a centrar en, por supuesto, informar los puntos clave, las consideraciones que debe saber todo empleador y la afectación, por supuesto, que va a generar este aumento en el aporte patronal para la empresa y en beneficio de los trabajadores. Y sobre todo, por supuesto, los plazos de su implementación, que es gradual. Esos detalles, por supuesto, los vamos a ir conociendo y también entregar algunas sugerencias para ahí ir planificando como empresa lo que se viene en adelante. Y por supuesto, como dijo Sun Yen, al término de esta presentación se abre, por supuesto, la posibilidad de presentar las consultas sobre esta presentación o temas relacionados y feliz, por supuesto, voy a estar de poder estar respondiendo a cada una de ellas. Así que desde ya muchas gracias por su atención y vamos al grano. En cuanto a la reforma de pensiones, lo primero que debemos saber, y lo quise destacar como estos puntos claves para dar inicio a esta presentación, es que esta reforma se rige por la ley 21.735, publicada recientemente el pasado 26 de marzo del año 2025. Pero como ustedes muchos sabrán, o quizás no todos, esta es una reforma, o al menos la idea, digamos, de generar cambio y modificación al sistema de seguridad social en nuestro país, que viene por lo menos por más de 10 años atrás, ha pasado por distintos gobiernos, y finalmente es este año cuando se implementa de esta manera. La importancia de destacar es que crea un aumento en aporte previsional por parte del empleador. Sabemos que en materia de previsión, si dejamos fuera lo que es el aporte patronal de la AFC, el empleador tiene la carga, a lo menos hasta antes de esta ley y reforma, de aportar ese 1,5% por el SIS, del Seguro de Invalidez y Supervivencia, que ahora se viene a complementar con un 7% adicional. O sea, básicamente lo que el empleador va a estar obligado a aportar para los fondos previsionales del trabajador y otros seguros que vamos a ir conociendo más adelante en su distribución, hasta un monto de un 8,5%. Pero tranquilidad, esto no es de un día para otro, va a haber una aplicación gradual. En principio la ley trata de aplicar esta nueva obligación para las empresas en un lapso de 9 años, siendo eh, la primera modificación a aplicar este mes de agosto de este año con un 1%. Y bueno, dadas algunas circunstancias que se pueda presentar en materia económica, todo esto relacionado por supuesto con el PIB nacional, existe una posibilidad de extender esta graduación incluso hasta 11 años, que se va a ir evaluando de acuerdo a lo que indica la norma y de acuerdo al reglamento administrativo que queda pendiente por parte de la suceso, que como siempre todas estas leyes van acompañadas de un reglamento que hace una bajada práctica de lo que es la ley y existe un plazo todavía un poco más holgado para conocer esos detallitos. Entre los cambios fundamentales que se presentan con esta reforma es que pasamos de un sistema 100% de capitalización individual a uno de carácter mixto, que esta mixtura se genera con un porcentaje de solidaridad social. O sea, hoy en día, o hasta antes, digamos, de esta reforma, el trabajador era el encargado de asegurar su seguridad social, su pensión, la mayoría de las veces con el aporte del 10%, ese descuento que es un aporte del trabajador, que se retiene por parte del empleador y que se declara y se paga en PreviRed y en las instituciones previsionales correspondientes, además de la comisión, por supuesto, que presenta cada una de las administradoras de fondos de pensiones. Hoy en día eso cambia y también va a haber un aporte directo por parte del empleador, que no existía para el fondo individual de cada uno de los trabajadores, y también cierto porcentaje va a ir a un fondo social en ayuda, digamos, a las personas que se están actualmente jubiladas o se están jubilando, con el aporte del trabajo activo, del grupo de trabajadores activos y juvenil principalmente. Y bien, el incremento en la cotización previsional, como bien se anticipó,
esta ley viene a aumentar la carga eh, de aporte previsional del empleador. En este aspecto solamente se mantenía el 1,5% por el SIS, se aumentará en un 7%. Por lo tanto, de aquí a 9 años o máximo 11 años, de acuerdo a las condiciones económicas y financieras que presente el Estado de aquí a largo durante ese proceso, va a aumentar a un 8,5% de la remuneración bruta imponible del trabajador. Eh, este aporte tiene distinta distribución. Cierta parte va directamente a la cuenta individual del trabajador, o sea, va a una mejora de las condiciones previsionales de él, con la intención de, por supuesto, de aumentar el monto de pensión, de la renta mensual de pensión de los trabajadores que se jubilen o se pensionen. También va a cierta parte al monto, al aporte diferido, que es lo que conocemos como el aporte solidario. Y por último, los seguros sociales, donde se incluye ahí el SIS y también esta compensación para las mujeres. Como se explica de mejor manera este cuadro de distribución. Y como se indicó, un 4,5% y va directamente, esto ya cuando esté 100% implementada la ley, que está para el 2032, si no me, 2032, 2033, si los cálculos no me fallan, donde cuando esté este aporte del 8,5% de su totalidad, el trabajador va a recibir directamente a su cuenta individual un 4,5% adicional, al ya 10% obligatorio que tiene el trabajador. Por lo tanto, sin lugar a dudas, va a aumentar por lo menos en casi un 50% la pensión del trabajador. Así también, un 1,5% es este aporte diferido, lo que se conoció en una instancia como este, este tipo de préstamo que se le entrega al Estado y que va a una cuenta particular, que el objetivo de esto es, por supuesto, apoyar, digamos, que va el apoyo social, la solidaridad social a las personas ya jubiladas o que están pronto a jubilar para mejorar sus pensiones a través de ciertos mecanismos que también implementa la ley. Y la gracia, digamos, de ese aporte diferido, que va a un fondo distinto a la cuenta individual del trabajador, donde va a tener una rentabilidad garantizada y protegida. La ley implementa todo un sistema donde van a haber administradoras de fondos de pensiones de turno encargadas de invertir estos fondos, pero siempre con un piso de rentabilidad asegurada, o sea, sería un fondo uno de los más bajos de riesgo. Y también van a generar ciertos intereses, recargos y reajustes para el trabajador que hoy día está aportando y que esos dineros directamente van a ser en beneficio a las personas ya jubiladas. Ese es el punto de seguridad social solidaria. Por último, encontramos un 2,5%, donde encontramos el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Se mantiene en ese 1,5%, pero adicionalmente se suma un punto porcentual para la compensación a las mujeres jubiladas, que también es una de los elementos que presenta esta ley y que viene a tratar de equiparar las condiciones de retiro para las mujeres y los hombres. En cuanto a los beneficios al seguro, justamente hablando sobre la compensación para las mujeres, ¿por qué se habla de esto? Porque si el espíritu de la norma o de esta reforma tiene que ver con dos cuestiones prácticas que se viven en la realidad de nuestro país, que las mujeres cotizan menos periodos, por supuesto, tienen ciertas lagunas, eventualmente se dedican a la maternidad y tienen ciertos vacíos de trabajo, y no todas, pero por supuesto se da por regla general, cuestión que el hombre por regla general no sucede, y también por una cuestión biológica. Sabemos que históricamente en nuestro país las mujeres tienen una expectativa de vida mayor a la de los hombres, por lo tanto el monto que yo ahorre se va a estirar más, digamos, por la pretensión de vida y lo que las aseguradoras van calculando también, o las mismas, eh, si es un retiro programado, lo que se calcule para el pago de esa pensión o jubilación. Este beneficio viene a aumentar en un 11% las pensiones de las trabajadoras mujeres, con un valor mínimo de 0,25 UF
y que va, por supuesto, al aporte de aquellas mujeres jubiladas sobre los 65 años, buscando equiparar, digamos, que la pensión sea lo más parecido a del hombre, eh, en las condiciones que hayan cotizado por los mismos periodos. O sea, que no hay una discriminación arbitraria, sino que hombres y mujeres que han cotizado por 30 años eh, con el mismo sueldo mínimo, por ejemplo, siempre el hombre va a recibir más porque, claro, tiene una expectativa de vida menor, entonces los montos son calculados en un menor fraccionamiento de cuota. Para la mujer pasa la inversa, se fracciona, se estira, digamos, un poco ese monto y esta compensación viene a hacer un poco de justicia, que en la práctica se veía mermada por una cuestión netamente biológica y la ley trata de cubrirlo, al menos el propósito. Un segundo beneficio es un beneficio por año cotizado y se va, por supuesto, a privilegiar y a premiar el tiempo activo formal de los trabajadores por cada año cotizado. Se otorgará de un 0,1 UF a un 2,5 UF como tope máximo mensual. Y para esto hay que cumplir ciertos requisitos. Mujeres se le exige 10 años de cotización, a lo menos, y para los hombres o 20 años de cotización. Y por último, la rentabilidad protegida, que es este mecanismo que también implementa la ley para asegurar que el aporte diferido, que sabemos que ese 1,5% que va a ir a un fondo solidario, sea invertido de tal manera que también se asegure rentabilidad, o a lo menos que cuando no existan rentabilidad o bien existan pérdidas, nunca afecten el piso aportado. Esa es la gracia, o sea, el trabajador que va a aportar al fondo social, al ítem solidario de la ley, no tiene que perder en cuenta de que el monto aportado en la actualidad no se va a depreciar, porque va a ser reajustado, va a ser recargado, y en caso de que hubiera una mala inversión por parte de la administradora de fondos de pensiones, esta rentabilidad protegida viene a colocar ese piso para que no baje, digamos, el monto aportado. Nunca va a ser un desmedro al trabajador que está aportando actualmente con ese 1,5%, que va en privilegio a las personas ya pensionadas o que están prontas a jubilar. También les quise compartir un poco los requisitos y las condiciones para poder ser parte de estos beneficios, bien breve. Mujeres mayores de 65 años para la compensación de género, por supuesto los hombres no le aplica, y con un máximo del 11% de la pensión autofinanciada. Esto es más o menos lo que vendría a incrementar para las mujeres con este aporte. En cuanto a los beneficios por año cotizado, menos en la diapositiva anterior, para las mujeres se les va a exigir 10 años de cotización mínima, a lo menos, y a los hombres 20. Y va a tener un tope máximo de 2,5 UF mensuales, que por supuesto la gracia de que sean en UF, que se va a ir reajustando por sí en la variación de este índice económico. Y por último, el aporte diferido. Tiene que sí existir la cotización activa y va a afectar a este 1,5% del salario imponible o el sueldo bruto imponible. Los hitos importantes, esto sí es importante tener presente. Aquí los empleadores tienen que prestar atención en los plazos. Antes de empezar a estudiar cuándo se van a aplicar los diferentes porcentajes y fechas, es importante tener presente el 1 de marzo del 2026, que es el plazo límite que tiene el suceso para dictar el reglamento que viene a ser la bajada, digamos, de esta ley. Así como sucedió con la ley de 40 horas, así como sucedió con la ley Karin, y así como va a suceder con esta ley, van a generar ciertas interpretaciones de carácter administrativa y que estos reglamentos también las van a, nos van a ofrecer esa interpretación. Por lo tanto, ese es el tope máximo. Generalmente las instituciones se toman el tiempo máximo, incluso superando un poco. Por lo tanto, hay que estar atento a esa fecha porque pueden haber novedades a lo que ya sabemos de la ley, porque van a haber, digamos, interpretaciones más bien prácticas de cómo esto va a ir funcionando en el día a día. Otra fecha importante son las indicadas en este cuadro. La más próxima es el 1 de agosto de este año, donde ya el empleador tiene que aportar con el 1%.
Ese 1% de la ley también tiene una distribución interna, que el 0,9 va para uno, si no mal recuerdo, se ve el CIS, el 0,1 va para el tema del aporte diferido, y luego así, proporcionalmente, según los detalles específicos que indica la ley, se van a ir complementando hasta llegar a 8,5% del aporte patronal para estos efectos previsionales, que se va a hacer efectivo el 1 de agosto del año 2033. Perdón. Esto puede aumentar hasta el 2036, si es que se dan las condiciones y los elementos económicos que indica la ley para extender este plazo. Entonces sugiero ahí tener presente esas fechas, muy importantes, fechas también como se tienen presente para la aplicación diferida de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, que este año no hay ninguna, pero sí el próximo año tenemos una reducción de 42 horas semanales en la jornada ordinaria. Aquí también hay que tener presente en ese calendario el aporte que está obligado al empleador, porque va a ser exigible. Y sabemos todo lo que significa el no pago de cotizaciones previsionales o no, el incorrecto pago de cotizaciones previsionales para efectos laborales es súper peligroso. Así que es importante tener presente estas fechas para no cometer errores. Por supuesto, todo esto genera un gran impacto a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque es sabido que las empresas de mayor tamaño se viene discutiendo esto durante años y ya tienen más o menos establecidos los costos en sus presupuestos, y que ellos no lo trabajan de año a año, sino que son trabajos, digamos, de preparación, de anticipación de mucho tiempo y más atrás, digamos. Pero sí la afectación va para los pequeños y medianos emprendedores, porque claro, ese 1%, ese 3,35%, ese 8,5% finalmente en el aumento en el aporte a la remuneración imponible del trabajador, por supuesto que va a generar un costo laboral, y que claro, existe cierto justo temor también en cómo se vaya a aplicar esto en el día a día con nuestra empresa. Eh, Se indica que puede haber más fomento a la informalidad, se implica que van a haber reducciones de puestos de trabajo, se indica que pueden haber ahí algunas maniobras eh, para tratar de reducir la remuneración imponible, en fin. Así como se especuló con otras leyes como la de 40 horas, como la ley Karim, esto también es toda incertidumbre, y será el tiempo que nos va a ir entregando información respecto a la realidad y la bajada práctica de esta ley. Lo que sí es importante tener presente las fechas, los montos indicados en este cuadro, justamente para que las empresas tengan una planificación financiera asumiendo este costo, y también la gestión administrativa, capacitar al encargado de recursos humanos, confiar que el contador está capacitado también en estas materias para que no existan errores en la liquidación, errores en la declaración y pago de las cotizaciones previsionales, y así también evitar consecuencias laborales como podrían ser una eventual aplicación de ley busto o nulidad del despido por el no pago íntegro de las cotizaciones previsionales, porque ese aporte del empleador va a ser exigido también para los efectos de convalidar un despido por el pago íntegro de las cotizaciones. Entre las consideraciones finales y ya finalizando esta presentación, que como le comentaba era más bien de carácter informativa, los datos son específicos. Y a medida que vaya avanzando la aplicación de esta ley, tengamos interpretación administrativa por la suceso, por el Ministerio de Seguridad Social, y también, ¿por qué no?, también de la Dirección del Trabajo y de los tribunales también cuando se genere jurisprudencia, vamos a ir teniendo más claridad de cómo en la práctica esta ley se lleva a cabo y afecta la realidad de todos, empleadores y trabajadores. Lo importante, por supuesto, es mantenerse informado, hacer seguimiento a estos cambios. Por supuesto, esta plataforma ayuda en eso, con estos talleres, entregar información, generar espacios de consulta, de charla, y por supuesto buscar asesoría cuando tengan alguna duda.
el plan, por supuesto, que tiene contratado con nuestro equipo, sirve para eso, o también el contacto directo con su contador o encargado de remuneraciones. Planificar con anticipación. La ley, si bien no acompaña con un subsidio a las pymes, como sí lo hubo para el aumento del sueldo mínimo, eh, entiendo que el gobierno en su oportunidad había promovido, cuando esto se estaba discutiendo, esta ley con un subsidio para las pymes, pero finalmente eso no se concretó. Y el único beneficio, entre comillas, beneficio que se le dio a las pymes fue no aumentar el impuesto a la renta, digamos, en estos procesos tributarios de este año. Así fue como lo informó también este gobierno de turno. Por lo tanto, el no contar con un subsidio, como si hubo para el aumento mínimo, el aumento del sueldo mínimo, en este caso, por supuesto que va a afectar a la planificación financiera de la empresa y ahí lo importante es planificar con anticipación. Y actualizar los sistemas, por supuesto, de remuneración si son propios o exigirlos si están pagando un software, digamos, para que estén actualizados y evitar errores.